si hay dudas pueden abrir micro o pueden escribir en el chat. A ver, les había dejado ver esos videos que son pues un poquito teóricos con un ejemplo muy sencillo de pues de estos temas de arreglos y aquí en programación pues hay veces que nosotros queremos guardar a lo mejor muchas variables, ¿sí? Valores, ya vimos que se usan variables para guardar valores, pero vamos a suponer que nosotros queremos guardar, pues no sé, unos 10 valores, ¿sí? Y que fueran calificaciones de los alumnos, por ejemplo. Entonces, pues aquí yo puedo tener 30, 40 alumnos y entonces tendría que definir si es que quiero usar todos esos valores después en un programa, pues tendría que definir 10 variables, 20 variables, 30 variables, una por cada alumno. Entonces hay unas colecciones, un conjunto de valores que se llaman arreglos. Y estos arreglos precisamente nos permiten guardar muchos valores, pero del mismo tipo. Lo voy a poner aquí, del mismo tipo. Entonces nos permiten guardar valores del mismo tipo, ¿sí? Y esos valores en la computadora se guardan pues más o menos como una cinta, ¿sí? Que simula ser la memoria o las celdas de memoria. Por eso es que se define de esta forma, ¿sí? En donde en esta cinta vamos a dividir por casillas, elementos se le llama, de forma correcta son elementos, y entonces vamos a tener muchas casillas. ¿Cuántas casillas? ¿Sí? El número que ustedes quieran. Entonces, aquí adentro de estas casillas, en esta cinta, ¿sí? Que este sería un arreglo, y sería un arreglo de una dimensión. En esta cinta, en este arreglo, que va a tener casillas, pues yo estaré almacenando, ¿verdad?, los valores que les comentaba. Si yo quiero almacenar 10 valores, puedo almacenar esos 10 valores pues en 10 casillas. Si quiero que sean 20 valores, pues serán 20 casillas, 30, etcétera, ¿sí? Y nosotros definimos, les digo, esta cinta es como una variable que guarda muchos valores adentro, y entonces simplemente creamos un solo arreglo y dentro de las casillas del arreglo, ¿sí?, vamos a guardar las calificaciones. Vamos a suponer que la primera calificación, que es de un alumno, es, no sé, 9. La segunda es 5.5. La tercera, pues no sé, 10. Luego acá 8. 7, 6, 9, 9 punto y algo, etcétera. Y así me puedo seguir. Yo puedo guardar valores en esta cinta, en este arreglo. Pero cuando yo los almaceno o los guardo, pues después vamos a suponer que quiero calcular el promedio de las calificaciones, que fue algo que hicimos con el for, si ustedes recuerdan, calcular el promedio. Yo necesito obtener estas calificaciones, por lo tanto tendría que ir a mi cinta, voy a mi cinta y saco de la primer casilla el valor, que sería 9, y se lo voy a sumar. Voy a la segunda casilla, lo saco, que sería 5.5, y lo voy a ir sumando, y así me puedo ir. Entonces, una vez que yo guardo estos valores, yo los puedo consultar, ¿sí? Ahí se van a quedar y los puedo obtener de alguna forma, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, como yo le digo ya a mi programa o en código, en lenguaje C, cómo le digo
que quiero sacar, pues a lo mejor, no sé, el penúltimo elemento o el penúltimo valor, que sería este de aquí, ¿no? Yo sé que ese a lo mejor es de un alumno que se llama, no sé, Mario, y yo sé que está en la penúltima casilla, ¿sí? De mi cinta, de mi arreglo. Entonces aquí lo que tenemos que manejar para identificar en qué casilla están estas calificaciones, estos valores, pues son los índices o posiciones. ¿Sí? La posición es el número de casilla, ¿sí? Ese número de casilla que yo voy a definir en mi arreglo. Por lo tanto, en programación, y por eso yo a veces empezaba con los for desde cero, en la computadora estos arreglos, estas cintas, empiezan a guardarse desde la casilla número 0. Por lo tanto, aquí será el número 0 o la casilla 0 o mi índice 0, posición 0, ¿sí? Estos son sinónimos. Creo que se entiende un poquito más la posición o número de casilla. Entonces tengo la casilla número 0 que tiene el valor 9. Luego tendría la casilla número 1 y así me voy. En la casilla número 1 o en la posición de mi arreglo número 1 tengo el valor de 5.5. En la casilla o posición de mi arreglo número 2 tengo el valor 10. En la 3 el 8. En la 4 el 7 y así me voy. En la 5 el 6. En la 6 tengo el 9. Y en la 7, posición 7, tengo también un 9, ¿no? Y así me puedo ir. Ajá. Entonces vean ustedes que yo les había dicho que con el for nosotros íbamos a recorrer estos arreglos, estas cintas, porque tenemos, vean aquí, desde dónde voy a empezar a recorrer mis casillas o mi arreglo, pues mi valor inicial sería la casilla 0, ¿no? Entonces aquí pondría valor inicial, sería mi 0, y mi valor final, ¿hasta dónde me voy a ir? Pues me voy a ir hasta el 7, ¿no? Porque aquí yo sé que tengo valores hasta el 7, ¿no? Eso lo vamos a definir y nosotros lo vamos a saber. Ahorita van a ver. Entonces valor final, pues por aquí lo tenemos, era el 7. Entonces yo voy a ir pasando con mi for para sacar el elemento 0 o la casilla 0 y voy a obtener la calificación, que sería el 9, el 5.5, el 10, y así me voy incrementando. Si se dan cuenta, de uno en uno, que eso pues ya lo hace nuestro for, ¿no? Hasta llegar al valor final, que sería el 7, ¿sí? Para eso nos sirven los arreglos, pero estos arreglos tienen una restricción, y es que estos arreglos solamente pueden guardar un tipo de dato, ¿sí? Si yo voy a guardar datos de tipo entero, pues todos estos que están aquí adentro deben ser de tipo entero, ¿no? Que en lenguaje C pues ya sabemos que son los int. Y si yo quiero guardar calificaciones, que sé que alguno va a ser decimal o varios serán decimales, pues entonces mi arreglo será de tipo real, puede ser de tipo float o double, y entonces todo mi arreglo va a tener valores de tipo real, ¿sí? Yo no puedo tener valores combinados en un arreglo, yo no puedo tener enteros y de tipo carácter, o no puedo tener enteros y reales al mismo tiempo, ¿sí? En el caso del real, pues sí que puedo tener a lo mejor enteros, ¿no? Porque como es el caso de este arreglo, yo tengo un 5.5, pero el otro es un 10, que realmente lo va a tomar la computadora como 10.0, ¿no? O 10.0000. Y ahí no hay problema, pero si yo quiero guardar valores en mi arreglo y resulta que quiero guardar reales y le pongo que es de tipo entero, pues la computadora no me va a guardar los reales. Si yo le doy a guardar un 2.5, lo único que me va a guardar será un 2, e incluso me puede dar un error y me puede decir ese no es de tipo
entero, me estás dando un real y entonces te doy un error, ¿no? Y ya no corre el programa. Eso dependiendo de las versiones. Bueno, dudas hasta aquí. Dudas hasta aquí. Vale, si no hay dudas, esto es un resumen del video que vieron en la página. Y entonces, para que quede un poquito más claro, pues vamos a ver cómo creamos un arreglo, vamos a ver cómo le ingreso valores, cómo pido valores y también los meto a mi arreglo, ¿sí? Así que vamos a crear un archivo nuevo, vamos a poner hashtag include stdio.h y vamos a poner nuestro main. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer con el main. No lo voy a hacer con funciones todavía porque se lo quiero hacer aparte, un ejemplo básico, aunque se supone que ustedes ya debieron ver ese video de funciones y creo que por ahí se hacía una suma, una resta. Entonces, bueno, lo voy a manejar aparte. Vean, aquí cómo entonces creamos un arreglo, ¿sí? A estos arreglos, que son estas cintas que ya vimos, también se les conoce como vectores, esto por álgebra lineal, si ya la llevaron, pues tenemos un conjunto de datos, de números que se guardan, y si ustedes recuerdan, en álgebra lineal, pues los definimos con corchetes, ¿no? Por ahí, separados por comas. Aquí pues es algo similar. Entonces vean, aquí vamos a definir aquí adentro de mi función main, ¿sí? De mi función main voy a definir una variable de tipo entero que me va a definir el tamaño. Entonces aquí voy a poner lo siguiente: cómo crear un arreglo, comentario, ¿sí? Y el primer paso es qué tipo de datos, definir qué tipo de datos voy a guardar en el arreglo. Voy a guardar en el arreglo, ¿sí? Y aquí pues ya sabemos los tipos de datos que hay en lenguaje C: enteros, reales, carácter, cadena, ¿no? Que ese todavía no lo vemos, lo vamos a ver después. Entonces primero defino qué tipo de dato. Y yo digo, bueno, pues va a ser, vamos a guardar el tipo de dato entero en un arreglo, ¿sí? Entonces ahí pues yo sé que debo poner int y ahorita vamos a ver eso de los corchetes que tengo que poner. Ahora, ya que sabemos el tipo de dato que vamos a guardar, necesitamos definir cuántas casillas va a tener, ¿sí? Cuántos elementos va a poder guardar, cuántos valores. Entonces aquí sería definir cuántos valores o casillas va a tener mi arreglo. Así. Y listo. Cuando ya tenemos eso, entonces pues procedemos a crear nuestro arreglo. ¿Y cómo lo vamos a crear? Vean. ¿Qué tipos de datos voy a guardar? Vamos a ponerle int o entero. ¿Cuántas casillas va a tener? Vamos a ponerle que va a tener 5 casillas este arreglo que vamos a crear. Ahora sí, como lo creamos, vamos a crearlo de la siguiente forma. Necesitamos poner primero tener listo nuestro tamaño, ¿sí? Porque yo tengo que decirle al lenguaje C que voy a crear un arreglo que va a guardar int o enteros y que va a tener 5 casillas. Entonces primero necesito el tamaño y defino para ello siempre el tamaño, ¿sí? El tamaño siempre va a ser de tipo entero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos nuestra cinta, ¿sí? De esta forma, yo no puedo tener pues no sé, esto es una casilla, esto es otra casilla y así me voy, ¿no? Son casillas donde puedo guardar elementos
Y entonces yo no puedo tener pues 1.5 casillas, ¿verdad? Eso yo no lo puedo tener porque yo sé que cada casilla es una unidad y guarda un valor. Entonces, ¿cómo guardo 1.5 del valor, ¿no?, que quiero almacenar? Es algo que no tiene sentido. Por lo tanto, el tamaño o el número de casillas, ¿sí?, lo voy a poner por acá. Casillas es igual al tamaño del arreglo. Tamaño del arreglo. Aquí le voy a poner número de casillas es igual al tamaño del arreglo, ¿sí? Y debe ser esto un entero, como lo comento ahorita, ¿sí? Yo no puedo definir un tamaño de tipo real, que sea 1.5, 1.7, 0.5, eso no tiene sentido. Por eso es que el tamaño siempre es de tipo entero. Bueno, entonces aquí le puedo poner o tamaño, y puedo darle aquí igual y ya le pongo qué tamaño va a tener o cuántas casillas va a tener. Pues dijimos que 5, por lo tanto defino esta variable, ¿sí?, que se llama tam, así le llamé, que tiene el valor de 5, un entero que es el 5. Entonces aquí ya tengo mi tamaño. Ahora sí voy a crear mi arreglo. Como sé que es de tipo entero, ¿sí?, debo colocar el tipo. ¿Qué tipo de datos va a guardar mi arreglo? Pues va a guardar tipo de datos enteros. Entonces pongo int. Luego pongo el nombre de mi arreglo, ¿sí?, será, vamos a ponerle arreglo 1, ¿sí?, es como un nombre de variable, no lleva espacios, así como las otras variables que nosotros hemos nombrado. Y entonces, si yo la dejo así, chicos, pues yo estoy definiendo una variable de tipo entero que se llama arreglo 1, ¿sí?, y yo le puedo dar un solo valor. Esto es una variable, así como las otras que hemos visto, así como la de aquí arriba. Aquí yo nunca le estoy diciendo que va a ser un arreglo, aunque el nombre yo le puse arreglo 1, pues esto no me dice que sea un arreglo, es una variable que solo guarda un valor. ¿Cómo le digo o cómo diferencio si es un arreglo o es una variable normal? Pues pongo aquí mis corchetes, ¿sí? Con esto yo le estoy diciendo al lenguaje C que esta variable que va a guardar enteros y que se llama arreglo 1 va a ser pues de tipo arreglo, ¿sí? Va a ser una cinta, ¿no?, esta cinta con casillas. Y entonces aquí C me va a decir, pues tú me tienes que decir cuántas casillas debe tener ese arreglo, esa cinta. Y aquí es donde yo le paso mi variable que ya tiene el tamaño, ¿sí?, que sería tam, de esta forma. Con esto, ¿sí? ¿Por qué debemos hacer esto? ¿Por qué lo exige el lenguaje C y también otros lenguajes de programación? Porque con esto nos reserva la memoria. Si ustedes se acuerdan de la memoria principal donde se guardaban los datos, las instrucciones de los programas, que es la memoria RAM, con esto le decimos a la computadora: necesito que me reserves memoria para guardar valores de tipo entero, ¿sí? Aquí está, valores de tipo entero. ¿Y cuántos? Pues en este caso lo que tiene tam, que sería 5, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo a la máquina, por eso es que me lo exige. Si yo no le pongo el tam, me va a dar error y me va a decir necesitas poner cuántas casillas. Entonces aquí, hasta este punto, lo que hace la máquina es lo siguiente. Cuando ejecuta esta línea, va a la memoria y crea este arreglo que se llama, o que yo le llame arreglo 1, y que tiene ¿cuántas casillas? Tiene 5 casillas, porque tam vale 5, pero acuérdense que las enumera empezando desde el 0. Entonces, tendría aquí una casilla, ¿sí? De hecho lo voy a poner así para ver que no se confundan. Entonces tengo la casilla que tiene el índice
o la posición 0. Aquí ya llevo una casilla. Luego la siguiente, que es la casilla 1, aquí ya llevaría 2 casillas, ¿sí? La otra que sería la posición 2, ¿sí? Aquí ya llevo 3 casillas. Luego la 3, la casilla número 3, porque recuerden que así los nombra o los reconoce la máquina. Esta sería la posición o el número de casilla, ¿no? Entonces la posición 0, 1, 2, 3. Y llevaría ¿cuántas casillas? Ya llevo acá 4 casillas, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Me falta una porque yo le dije que sean 5 casillas. Entonces aquí me falta una, que sería la siguiente casilla. La posición que le da la máquina es la 4. Y con esto ya tendría pues mis 5 casillas. ¿Nosotros cómo las vamos a reconocer? Pues como los reconoce la máquina. Desde el 0, ¿sí? En este caso, hasta el 4, ¿sí? ¿Por qué hasta el 4? Porque, bueno, de aquí, del 1 al 4, pues hay 4 casillas. Y me falta la 0, contar esta de acá, que pues es también una casilla, ¿no? Entonces, yo sé por un lado que tengo mis 5 casillas, pero yo sé que la computadora empieza a contar o las enumera, pues a partir del 0. Entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos? Si no hay dudas, bueno, si hay dudas pueden poner en el chat. Esto es importante que lo entiendan, que la máquina empieza a recorrerlas o necesitamos acceder a mis casillas a través de la posición, y esta posición empieza desde 0, ¿no? La computadora así lo reconoce. Pero yo sé que yo tendré pues mis 5 casillas, nada más que las recorro desde el 0, ¿no? Entonces sería desde el 0 hasta el 4 y ahí están mis 5 casillas. Bueno, adentro vamos a tener ya esos valores, le vamos a poder asignar valores. Entonces aquí, cuando se ejecuta esta línea, la computadora hace esto. Le da el nombre, le crea las 5 casillas, que va del 0 al 4, ¿sí? Pero adentro no vamos a tener valores, vean que está vacío. Nosotros tenemos que guardar valores ahí adentro, porque a lo mejor después los vamos a ocupar para calcular el promedio, para calcular una suma o una multiplicación de esos valores, no sé. Entonces, hasta aquí está vacío nuestra cinta, nuestro arreglo. No tiene nada, pero ya la computadora lo tiene en la memoria RAM, ¿sí? En la memoria principal. Bueno, ahora lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a darle valores a este arreglo. ¿Cómo le podemos dar valores a este arreglo? Lo podemos hacer de manera directa, ¿sí? Hay varias formas, ¿verdad? Y una de ellas es asignándole valores precisamente pues en esas casillas, ¿sí? Y como yo ya sé cómo están enumeradas, ¿verdad? Yo puedo decir, pues, ¿sabes qué? Quiero que en la posición 2, como sé que guarda enteros, quiero que guardes el número 1, así. ¿Sí? No necesariamente me debo ir en orden. Como yo ya sé que tiene 5 casillas enumeradas del 0 al 4, yo puedo ir a cualquiera y puedo guardar valores, ¿no? Entonces les digo, no es necesario que sea en orden, pero con nuestro for nosotros podemos irle dando los valores en orden, ¿no? Entonces, bueno, aquí, si yo quiero darle un valor, tengo que colocar el nombre de mi arreglo, ¿sí? Y recuerden, estas casillas prácticamente son como variables, ¿sí? Yo tengo 5 variables, 5 casillas, pero cada una tiene su posición, ¿sí? Entonces, si lo vemos de esa forma,
yo tendré en mi arreglo 1, que así se llama mi cinta, ¿sí? En mi arreglo 1, en la posición 0, ¿sí? Aquí adentro de mis corchetes, yo le pondré la posición. Entonces es de mi cinta, que se llama arreglo 1, ¿sí? En la posición o la casilla 0, para eso la encierro entre corchetes. Quiero darle un valor, ¿sí? Recuerden que aquí en la operación asignación, con el símbolo igual, lo que está a la derecha lo guarda en el lado izquierdo. Y aquí yo quiero darle, por ejemplo, no sé, el número 20. Debe ser un entero, ¿sí? Porque recuerden que esta cinta, este arreglo, va a guardar enteros, ahí está. Y entonces, aquí lo que estoy haciendo, ¿sí? Voy a borrar aquí esto. Vean que aquí estoy empezando a darle valores, pero en orden, o sea, a partir del 0, y no hay ningún problema. Entonces aquí lo que va a hacer, pues es el 20 lo guarda en donde, en mi cinta, que se llama arreglo 1, en la posición o en la casilla 0. Entonces voy a la casilla 0 y le pongo el 20, así. Eso hace esta línea, ¿sí? Y así puedo seguir dándole valores, en este caso, a las demás casillas, ¿sí? Que las demás están ahorita vacías, ¿sí? No tienen nada. Por las versiones del lenguaje C del compilador, es probable que le asigne el número 0, pero no hay que confiarnos porque luego le asigna pues un numerote que es una referencia en memoria, ¿no? Entonces hay que considerar que no tiene nada, entonces pues yo tengo que llenar esas casillas y yo puedo definir aquí, por ejemplo, arreglo 1 en mi cinta, ahora en la posición 1 le pongo el 30 y entonces va a ir y va a poner por acá el 30. Voy a la posición 1 y le pongo aquí el 30 y así, aquí le voy a poner el 40, 50, 60, ¿no? Entonces vean aquí, voy a mi cinta en la posición 2, le pongo el 40, luego voy a mi cinta o le digo a la máquina que en mi cinta en la posición 3 le ponga el 50 y en la posición 4 le doy el 60 y ya. Con eso ya tengo, vean, mis 5 casillas con valores, ya les guardé valores. Esto lo puedo hacer así como muy manual, ¿no? Por casilla. Les digo, aquí si yo guardo, a lo mejor en lugar de la 0, empiezo con la 3, no hay ningún problema. Yo especifico bien en qué casilla debo guardar los valores que están acá, ¿no? Entonces, bueno, acá ya tendrá en la 2 el 40, acá el 50 y luego el 60, ¿no? Y vean, aquí ya tengo mis casillas. Voy a borrar esta de acá porque esta no existe, porque nuestro arreglo solamente tiene 5 casillas y ahí está, ¿sí? Ahora, esto es muy común. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo arreglo 1 en la casilla 5, ¿sí? O en la posición 5 y le quiero dar, pues no sé, un valor, vamos a ponerle 99. Si ustedes hacen eso, es probable que su programa les dé un error, ¿sí? Y si no les da el error, ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes están accediendo a una casilla que ustedes no reservaron en la memoria, o vamos a decirlo así, que no existe en la memoria para este arreglo. Por lo tanto, lo que va a hacer el lenguaje C
es que va a tomar una casilla en memoria, ¿sí? Y puede ir y asignarle aquí el 99, ¿sí? Pero el problema va a ser el siguiente. Esta casilla resulta que era un arreglo de un programa del sistema operativo, ¿sí? ¿A qué me refiero con el sistema operativo? Al Windows, ¿no? O a Linux. O a lo mejor era una casilla de un arreglo, en este caso de una aplicación, ¿sí? De una aplicación que ustedes están ejecutando. Y entonces aquí esa casilla, pues a lo mejor tenía ya un valor que era, no sé, un numerote por ahí, que era una referencia a memoria, un dato que usa el programa, la aplicación. Y entonces ustedes llegan y le ponen el 99, ¿no? Quitan este valor y ponen el 99. Se dice que ustedes ya se salieron del rango del arreglo. Y eso es propenso a errores, incluso errores a nivel sistema operativo, ¿no? Puede llegar a pasar. Antes pasaba que si se hacía esto, incluso la máquina luego se ponía ahí la pantalla azul, la famosa pantalla azul en Windows, o se pasmaba, la tenían que apagar porque estaban fuera de rango y habían sobrescrito un valor, ¿sí? en una casilla, en un arreglo de otro programa, ¿sí? De otra aplicación. Actualmente ya la mayoría de los lenguajes de programación, no tanto C, pero sí otros lenguajes de programación, cuando ustedes hacen esto, pues les dice estás fuera de rango y te mando un error, ¿no? No te dejo hacer esto. Entonces esto no debe de pasar, esto lo deben evitar ustedes. Ustedes deben de tener bien claro dónde empiezo y dónde acabo. Yo no me puedo ir hasta el 5 porque mi valor final, ¿cuál va a ser? Acá está, es el 4, ¿sí? Es el índice o la posición 4 y mi valor inicial es el 0 porque así la máquina lo toma. Ajá. Entonces, esta posición, este índice es el que nos va a guiar para ver de dónde a dónde vamos a recorrer, a poner valores, etc. ¿Sí? Eso es súper importante. Así que bueno, seguimos. Bueno, aquí cómo le hago para recorrer o vamos a ver qué tiene ese arreglo, ¿no? ¿Qué elementos tiene? Pues lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a definir un contador porque voy a empezar a recorrer esa cinta, ese arreglo que se llama arreglo 1 desde la posición 0 y me voy a ir hasta la posición 4. ¿Sí? Entonces empiezo en 0 como valor inicial, incremento en 1 y cada que entre al for muestro lo que tiene ese arreglo en esa posición. Por lo tanto, aquí pongo int cont, defino mi contador. Puedo definir aquí o lo puedo definir arriba. Bueno, para no perder la costumbre, lo voy a poner acá arriba. Entonces, lo pongo aquí de este lado. Y acá ya pondré entonces mi for. ¿Sí? Pongo mis llaves y vean, ¿qué es lo que quiero repetir? ¿Qué es lo que quiero hacer ya dentro de mi ciclo, de mi for? ¿Qué es lo que quiero que se repita? Pues lo que quiero que se repita es un printf que muestre lo que tiene en esta casilla, luego lo que tiene en esta casilla, en esta posición, etc. Entonces, ¿qué es lo que voy a repetir? Un printf. Por lo tanto, será printf y ahorita vamos a poner ahí lo que quiero que muestre. Bueno, entonces mi contador, primer elemento, contador inicial. ¿Desde dónde voy a empezar? Pues yo sé que siempre mis arreglos, y en este caso yo necesito comenzar desde la casilla 0, desde la posición 0. Entonces comienzo en 0, punto y coma, ¿sí? Porque eso así ya lo define adentro mi arreglo, lo que es lenguaje C y la computadora y los lenguajes de programación. Luego en mi condición será cont, siempre va cont. Y tendría que ir mi valor final. ¿Cuál sería mi valor final? Yo puedo poner el número 5 directo, ¿no? Porque sé que es mi valor final. Pero como ya lo tenemos en una variable,
pues mejor uso mi variable. Entonces aquí, vean, en tam, pues tengo mi valor final, ¿no? O mi número de casillas, mi tamaño, ¿sí? Y entonces recuerden aquí que podemos hacer dos cosas. Si yo tomo el valor final y quiero que se vaya hasta ese valor, pues tendría que poner menor o igual, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner tam y ahorita vamos a acomodar aquí la condición. Sale. Entonces aquí viene lo que habíamos visto en otros ejemplos. Si yo me quiero ir hasta tam, ¿sí? Tendría que poner menor o igual. Pero si yo no me quiero ir hasta tam, tendría que poner solamente el menor. Ahora, aquí es lo que necesitamos analizar. ¿Cuál sería, como estamos usando tam, que yo sé que son 5 casillas, mi valor inicial, así como la computadora lo lee, pues yo sé, si me voy aquí a mi arreglo y a lo que les acabo de explicar, pues yo sé que mi valor inicial será el 0, ¿sí? Y ese ya lo tengo acá en cont. Ahora aquí, por cómo define las posiciones la computadora, mi valor final, ¿sí? Mi valor final, ¿cuál sería? Vean, yo puedo decir, pues es el 5, ¿no? Porque tengo 5 casillas, pero resulta que no. ¿Por qué? Porque si me voy hasta el 5, ¿qué va a pasar? Pues el índice fuera de rango que les comenté, ¿no? Que era arreglo en la posición 5. Si yo voy a mi arreglo, yo sé que en la posición, que esa es la que me interesa, que es esta de acá abajo, no llega hasta el número 5. Llega hasta el número 4 porque comenzamos desde 0. O sea, sí tengo 5 casillas, que es la casilla 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están mis casillas. ¿Sí? Pero como el lenguaje C y la computadora comienza a detectarlos, a identificarlos desde el 0, pues así es como yo voy a acceder, así es como los reconoce la computadora desde 0. Entonces mi valor final pues sería realmente el 4. Ahora, si aquí estoy usando tam, pues puedo hacerlo de dos formas. Una es poner menor, ¿sí? Hasta que sea o mientras sea menor cont, menor que tam, y así ya no se va a ir hasta el tam, que es el 5, ¿sí? Lo puedo dejar así, o lo que puedo hacer es esto, menor o igual que tam, pero aquí le resto un 1, ¿sí? Son las dos opciones que puedo manejar. Lo voy a dejar como lo hemos manejado, ¿sí? Porque vean, cuando evalúe todo esto, ¿cuánto me va a dar tam? Que tiene el número 5 menos 1, ¿cuánto me da aquí? En total, 4. Entonces se va a ir menor o igual que 4, ¿sí? Eso es lo que siempre va a comparar. Entonces se puede dejar, lo voy a manejar ahorita así como lo hemos manejado nosotros. Entonces cont menor que tam, ¿sí? Así lo voy a dejar. No quiero que se vaya hasta tam, por eso le quito el igual. Y luego por acá ya tendríamos con más, ¿sí? Y ya con eso, pues ya identificamos valor inicial, valor final en estos arreglos. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es mostrar ese número, ¿sí? Ahora vean, ¿cómo muestro el número o el valor que tiene mi cinta, pero aquí adentro? ¿Sí? O sea, en la posición 0 quiero sacar lo que tiene ahí, que por esta línea yo sé que tiene el número 20, ese es el que quiero mostrar. Entonces aquí lo que puedo hacer es poner posición y pongo el número de la posición en la que estoy en este momento, la primera vez que entré al for, luego cuando incremente y vuelvo a entrar, estaré pasando desde la 0, luego la 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces aquí voy a poner precisamente en qué posición estoy, en qué posición me encuentro.
Entonces aquí yo sé que la posición pues es lo que lleva mi contador, ¿sí? Y mi contador es de tipo entero, por lo tanto pondré aquí posición, dos puntos, en qué posición estoy, 0, 1, 2, 3 o 4, y luego el valor es el valor que tiene, lo que tiene adentro la casilla, pues yo sé que también es un entero porque acá lo definí. Vean aquí en mi cinta, en mi arreglo, le estoy diciendo que va a guardar enteros, ¿sí? Entonces aquí lo que pondré será también un porcentaje de. Y bueno, aquí le voy a poner una coma para que como que lo separe, un espacio. Incluso le podría poner salto de línea mejor. Vamos a definirlo así. Y ahora aquí pues ya le tengo que decir aquí qué variable quiero poner y luego acá qué variable. Entonces lo que haré será coma y aquí quién me va dando la posición, quién va incrementando 0, 1, 2, 3, 4, pues cont, mi variable contador, ¿no? Que es la que cuenta cuántas veces va entrando. Entonces ahí sería cont, que iba a poner posición y lo que tenga cont. La primera vez 0, la segunda 1, 2, 3, etc. Y acá pondría ya lo que tiene mi arreglo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, esto es muy importante, cuando ustedes quieren obtener un valor del arreglo, tienen que usar el nombre del arreglo. Entonces voy a ponerlo por aquí. Nombre del arreglo. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos sacar los valores de las casillas. Necesitamos, uno, el nombre del arreglo, que como se llama aquí en nuestro ejemplo, arreglo 1. Pero también tengo que decirle a C, porque C me va a preguntar, bueno, ¿y en qué valor, de qué casilla, de qué posición, pues quieres que yo te entregue ese valor? ¿Sí? Entonces le tengo que dar la posición o número de casilla que yo quiero consultar, ¿no? En este caso, ¿qué? Pues su valor. Estas son las dos cosas que yo tengo que poner. Y acá lo debo hacer porque acá yo tengo que definir que quiero colocar el valor que tiene, aquí está en mi mensaje, acá, el valor que tiene pues mi arreglo. Entonces si yo le digo ¿de qué arreglo? Pues sería arreglo 1. Y aquí si lo dejo así, en muchos lenguajes y dependiendo de la versión del compilador del lenguaje C, les daría un error. Porque les va a preguntar ¿y qué casilla? Porque tu arreglo tiene 5 casillas, del 0 al 4. ¿Cuál es la que quieres tú consultar, obtener? Por lo tanto, aquí entre corchetes yo le diré qué número de casilla quiero que me muestre, ¿no? Aquí en este porcentaje de. Entonces, aquí vean, si yo le dejo aquí la 0, de esta forma, ¿sí? Vamos a ejecutar el programa. Lo voy a guardar. Ejemplo, arreglo 1. Si yo lo dejo así, vamos a ponerle acá un printf, fin programa. Lo guardo, vamos a ver si no tenemos errores, compilo, me dice que no tengo errores, lo voy a ejecutar. Y vean, aquí está, me dice posición 0, el valor es 20, posición 1, el valor es 20, posición 2, el valor es 20 y todas las demás también. ¿Sí? Aquí este es un error muy común, por eso lo hago y para que detecten pues cuál es el error, ¿no? Cuando entro obviamente al for, ¿cuánto vale mi cont? Pues la primera vez vale 0, ¿sí? Entonces aquí está,
¿no? Entra y aquí está posición 0, ¿sí? Y luego le digo que el valor es lo que tiene mi arreglo 1 en la posición 0. Entonces voy a mi arreglo 1 en la posición 0 y obviamente pues tiene el 20, aquí está, entonces lo pone de este lado, eso está correcto. Y luego cuando ya se va a regresar hacia el incremento de quién, de cont, ¿sí? Entonces cont primero valía 0, incrementa 1, entonces incrementa 1 y hace esta comprobación, ¿no? Entonces aquí lo que hace es 1 es menor que tam vale 5, ¿no? Entonces verdadero. Vuelve a entrar y pone otra vez este mensaje. Lo que tiene cont, pues ese sí lo actualiza, porque vean aquí cont vale 1 y aquí no lo está poniendo y dice posición ahora vale 1. Entonces vuelve a poner, vean, lo que tiene quién, arreglo en la posición 0. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, si voy otra vez a la posición 0 de mi arreglo, ¿cuál vuelve a sacar? Pues este 20. Y por eso es que lo pone aquí. Y cada que entra, aunque se actualiza el contador, el cont, siempre aquí le estoy mostrando lo que hay en la posición 0. Por lo tanto, pues siempre me va a mostrar lo que hay en la posición 0, que es el 20, ¿sí? Porque es lo que tenemos ahí. Y pues eso no estaría correcto. Entonces, aquí yo tengo que decirle que la primera vez que entre sí sea la posición 0, la segunda la 1, la tercera la 2 y así me voy. ¿Y quién me va diciendo o quién me da esa posición? Pues el cont, aquí está. Este es el que va incrementando. Y la primera vez que entra, pues ya vimos que vale 0. ¿Sí? Entonces aquí no tendría que ser 0, sino cont. Y cada que entre va a ir incrementando. La primera vez cont valdrá 0. Cuando vuelva a entrar al for valdrá 1. Y entonces sacará lo que hay en arreglo en la posición 1 y así sucesivamente hasta la 4, ¿no? Que fue lo que le definimos en esta condición. Bueno, entonces ya con esto el código debería funcionar y ahora sí debería mostrar lo que hay en el arreglo. Lo voy a ejecutar, bueno, compilar, ejecutar y vean, ahora sí, posición 0 tiene el valor de 20, aquí está, y sí, efectivamente, porque aquí yo lo asigné. Luego posición 1 tiene el 30, la 2 el 40, la 3 el 50 y la 4 el 60. Y se queda hasta el 4 y eso es correcto porque pues recuerden que empezamos siempre desde el 0. Siempre desde el 0 y recorremos las 5 casillas. Aquí están. ¿Sí? Comenzando desde el 0 precisamente. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, vean, voy a hacer lo siguiente. Vamos a suponer, aquí yo le di los valores a mi cinta, a mi arreglo, ¿sí? De manera, pues como manual, ¿no? Con todo en código. Pero vamos a suponer que yo les pido un programa y les digo que soliciten 5 valores o 10 valores al usuario y los guarden en el arreglo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí int. Voy a poner bueno, vamos a usar el mismo tamaño que 5, que ya la tengo acá la variable, si recuerdan. Esa la vamos a dejar. Sí voy a definir un contador 2 para que no se confundan ahorita, pero podríamos usar ese cont que yo definí acá en el for. Entonces vean, aquí tengo ya un contador y voy a crear otro arreglo de tipo entero también.
¿cómo creo un arreglo de tipo entero? Pues le defino el tipo, entonces le digo, va a guardar ints o enteros. Se va a llamar arreglo 2. Y el tamaño va a ser lo que tiene tam. De esta forma. ¿Sí? Entonces estoy creando otro arreglo que va a guardar enteros, que se llama arreglo 2, tamaño 5. Eso significa que va a ir también del 0 hasta el 4. ¿Sí? Y ahora lo que quiero hacer pues es pedirle los números al usuario, que los guarde en el arreglo y luego mostrarlos. Entonces, pues aquí, vean, lo que quiero hacer es, le pido un número al usuario y lo guardo en mi arreglo. Luego le pido el otro número y lo guardo en mi arreglo en la siguiente posición. Le pido otro número y lo guardo en mi arreglo en la otra posición y así sucesivamente. Entonces, yo sé que eso es un ciclo porque estoy repitiendo instrucciones. ¿Cuál? La de pedirle el número y guardarlo. ¿Sí? Entonces, si yo les dijera que pidiéramos, no sé, 1000 números, pues no vamos a estar poniendo el printf y el scanf como lo habíamos visto anteriormente, sino que ponemos un while, un for, etc. Bueno, como es un arreglo también, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner un for, ¿sí? Y esto lo que hará va a ir llenando el arreglo, ¿sí? Pediré el número para la posición 0, el número para la posición 1, etc. Sale, entonces, déjenme dibujar acá el arreglo. Un poco chueco esto. A ver si me sale. Más o menos. Ahí. A ver, entonces vamos a crear nuestro arreglo, que es esta línea de aquí, con el tamaño, que sería desde la 0, posición 0, 1, 2, 3 y 4. Esto quedó muy grande. Entonces ahí están mis casillas y este pues ya será nuestro arreglo 2. Así. Entonces va a guardar enteros, ahí está. Con esta línea ya lo creamos. Ahora lo quiero llenar, pero le quiero pedir esos valores al usuario. Por lo tanto, lo que haremos será lo siguiente. Yo le quiero pedir el valor, ¿sí? Por lo tanto, aquí en la repetición, o lo que quiero que se repita, será printf. Y le diré, ingresa un valor para guardarlo en el arreglo. Así. Ingreso un valor para guardarlo en el arreglo. Y ahora lo guardo en el arreglo. ¿Cómo guardo o cómo le digo a la máquina que se espere a que el usuario ingrese un número, ¿sí? Y luego lo guarde en una variable? Pues si ustedes recuerdan, era con el scanf, ¿no? Con ese se espera. Y entonces yo tendría que poner scanf, ¿no? Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo le digo que lo guarde en mi arreglo? Pues recuerden que mi arreglo, que en este caso, mi arreglo 2, mi arreglo 1, es como si yo tuviera muchas variables, ¿sí? Mis variables pues serían mis casillas, ¿sí? En este caso mis 5 casillas. Y yo puedo decirle que en mi arreglo lo guarde en la casilla 0, que lo guarde en la casilla 1, en la 3, etc. Esas serían como mis variables. Entonces aquí lo primero, que es algo que ya conocemos, es ¿qué tipo de dato voy a guardar? Pues voy a guardar un número entero. Por lo tanto pongo porcentaje de, ¿sí? Porque sé que mi arreglo, aquí está donde lo quiero guardar, ¿sí? Mi arreglo 2 guarda pues tipos de datos enteros. Entonces porcentaje de, así lo pongo acá. Luego coma y luego iba nuestro ampersand. Es muy similar. Pero ahora aquí,
¿sí? Lo que yo haré será lo siguiente. Necesito decirle aquí al lenguaje C que lo guarde. Aquí era mi variable. Entonces, si consideramos eso que les dije, de que nuestro arreglo, sus casillas son como variables, pues yo quiero decirle que lo guarde la primera vez que entre aquí en la casilla 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le digo eso? ¿Cómo le digo que acceda, que lo guarde en mi arreglo en la casilla 0? Pues sería el nombre de mi arreglo donde lo quiero guardar y le doy precisamente la casilla, ¿sí? Que esa va entre corchetes, ya vimos. Ahora, aquí necesitamos ver en qué casilla lo va a guardar. Si le pongo en la 0, como ese rato cuando lo mostré, pues cada que entre va a pedir el número y dónde lo va a estar guardando. Pues lo va a estar guardando en la casilla 0. Entonces al inicio, si el usuario me da, no sé, el 10 y voy y lo guardo aquí, pues sería ir a mi arreglo 2, ¿no? A la casilla 0, le pongo aquí el 10, luego vuelve a entrar al for, me vuelve a pedir un valor, le doy el número 20, ¿sí? Le doy enter y entonces va a ir y lo va a guardar en donde, pues otra vez en la casilla 0, entonces va a ir a la casilla 0, va a quitar este 10, ¿sí? Va a quitar ese 10 y ahora ahí le va a poner el número 20, ¿sí? Entonces le va a quitar este 10 que ya tenía y entonces aquí le va a poner el 20 y pues resulta que ya perdí este 10, ya no lo tengo porque ya lo encimé, ¿no? Es como si lo escribiera. Entonces yo no quiero que siempre lo guarde en la 0, sino que aquí el segundo pues ya lo pase para acá, luego para acá, lo guarde acá y así me voy, ¿no? Entonces, ¿cómo le harían? Pues siguiendo prácticamente lo mismo. Exacto, por ahí pone Daniel Reyes, Carlos también. Entonces aquí, pues yo sé que la variable que va a ir cambiando, ¿verdad? Pues es mi contador. Primero será 0, luego 1, 2, 3 y se tiene que ir hasta el 4 otra vez. Por lo tanto acá pues tendría que ir mi variable cont2, ¿no? Porque para eso creamos esta variable de cont2. Entonces yo le digo aquí, almacena en mi arreglo 2 en la casilla lo que tenga cont2, que es mi contador, y que entonces lo vamos a necesitar definir de este lado en el for. Entonces vean, ¿desde dónde voy a empezar? Cont2 va a empezar desde 0, ¿sí? Porque empezamos a meter los valores desde la casilla 0. Y aquí lo mismo sería cont2 menor que tam, ¿sí? Porque tam es mi valor final. Punto y coma, cont2 más. Y entonces cada que entre, pues lo va a estar guardando en estas casillas. La primera vez en 0, cuando se regrese, lo va a guardar ahora en 1, ¿sí? Entonces va a ir y lo va a poner en 1, etc. Ahora, vamos a probar este código, pero antes, bueno, ya después, más bien, de que yo llené mi arreglo con los valores que ingresó el usuario, ¿sí? Vamos a mostrar ese arreglo, porque si yo aquí no lo muestro, pues nada más me va a poner estas dos cosas, ¿no? De ingresa el valor, lo guarda, ingresa el otro valor. Y cómo sé que sí tiene eso mi arreglo. Entonces vamos para acá y realmente es este mismo código, ¿sí? Así tendría que poner posición, tal. Entonces me voy a llevar esta con un copy paste y entonces vean, ya cuando termina del for de este, que es cuando pide los números y los guarda, aquí yo voy a poner un for que precisamente me muestre posición. Aquí va a poner la posición
luego aquí va a poner el valor, pero ahora ¿de quién? De arreglo 2. Entonces aquí sería mi cont 2, arreglo 2, y aquí sería cont 2, ¿no? Así. Entonces aquí es porcentaje de, va a poner lo que tiene mi cont 2, porque recuerden que nuestro for, ahorita vamos a usar cont 2 acá también, para que vean que no pasa nada. Aquí luego quiero mostrar lo que tiene mi arreglo 2, en qué posición, pues en la que lleve cont 2, ¿sí? Y ahorita les explico eso del cont 2, por qué lo uso ahí también. Bueno, entonces acá, ¿qué tendríamos que hacer? Sería cont 2, empiezo en 0 para que empieces a consultar los valores desde 0, cont 2 menor. Yo sé que el tamaño sigue siendo tam o es tam, ese es fijo, no se mueve. Y aquí cont 2 más, ¿sí? Ahora vean, les digo, aquí primero le pido el valor y lo guardo. Cuando se sale de este for, de aquí, cont 2 se va a quedar con el, o sea, aquí en este punto, cont 2 va a tener 5. Así. Pero cuando entra este for, como yo ya no necesito ese valor de cont 2, que fue el 5, porque hasta ahí me dio un falso, aquí arriba me va a dar falso, ¿sí? Porque va a comparar 5 es menor que 5 y esto me va a dar un falso. Se va a salir y aquí en este punto pues les digo, yo sé que aquí vale 5 con 2, pero yo ya no necesito ahí con 2 y lo que puedo hacer es reutilizar esa variable con 2, que en ese momento cuando entra, recuerden, cuando entra por primera vez al for, lo que hace es dar o ejecutar esta instrucción, dar este valor a con 2, ¿cuál? Pues lo pone otra vez en 0, vean. Entonces va a pasar para acá, pues aquí ya tendrá el 0 nuevamente, 0 menor que 5, me va a dar verdadero, va a ejecutar esto, aquí va a poner la posición ¿cuál? Ah, pues lo que tiene con 2, que será un 0, la primera vez, y va a mostrar lo que tiene arreglo, ¿sí? En la posición que, pues lo que tiene con 2, que es en esta primera vez que entra el 0, luego se regresa, incrementa con 2, aquí va a tener el 1, 1 menor que 5, verdadero, va a volver a entrar, acá en con 2 pues ya no tendrá el 0, sino tendrá el 1, y acá cuál va a mostrar lo que tengo en mi arreglo en la posición con 2, que es en la posición 1, ¿sí? Entonces va a ir para acá y va a consultar ese dato que tengo yo ahí. Entonces primero ahorita es llenarlo, ¿sí? Lo vamos a llenar, lo voy a ejecutar ese código para que vean ustedes que lo hace correctamente. Vamos a ver si no hay ningún error. Entonces déjenme borro esto. Y bueno, va a ser todo lo de el código anterior que teníamos, que era cuando yo lo llené manual, ¿sí? Y no pedí datos, sino lo llené de manera directa, lo muestro. Luego ya va a pedir con este for. Entonces vamos a compilar y ejecutar a ver si no hay errores. Me dice que no hay errores. Y entonces vean aquí. Aquí me dice ingresa un valor para guardarlo en el arreglo. ¿Sí? Estoy en esta línea de aquí. Ajá. Y vean aquí, como es la primera vez que entra, ¿cuánto vale cont 2? Pues cont 2 vale 0. Entonces, aquí yo le voy a dar, no sé, el 99. Le voy a dar enter.
y entonces ahí ya lo guardó el 99 por esta instrucción de aquí, que es lo que tienes en tu arreglo 2, ¿sí? O sea, es scanf, guárdalo en arreglo 2 en la posición con 2, que la primera vez que entro pues entonces es la posición 0, ¿no? Entonces aquí con 2 tiene la posición, el valor 0, entonces va y lo guarda aquí 99. Luego incrementa con 2, que ahora valdrá, lo voy a poner acá, vale 1. ¿Sí? Esto me da un verdadero. 1 menor que 5 es verdadero. Perdón, es el de arriba. Entonces se regresa acá. 1 menor que 5, verdadero. Me vuelve a pedir otro. ¿Sí? Y vean otra vez, aquí voy a ingresar el 100. Y le doy enter. Y entonces lo que va a pasar es que el 100 lo guardo en ¿dónde? Pues aquí en arreglo 2 con 2. ¿Cuánto vale con 2? Acá lo tengo. Entonces viene a la posición 1 y acá le pone 100. Lo guarda ahí el valor. Y así se va con los demás valores. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner 101, 102. Va a ir en secuencial. Y cuando acaba, vean aquí estas líneas, cuando ya acabó, que aquí ya se salió de este for de aquí, se sale, entra a este de aquí y cont vuelve a tomar el valor, con 2, vuelve a tomar el valor de 0, ¿sí? Que es esto. Compara aquí 0 menor que 5 es verdadero. Entonces pon esta línea que está aquí, que sería, vean aquí lo que tiene con 2, que es 0. Entonces sería posición 0, que es esta de aquí. El valor es lo que tengo acá. Entonces voy a mi arreglo 2. ¿Sí? Acá vamos a suponer que ya lo llenó. De esta forma. Entonces voy a mi arreglo 2 a la posición 0. ¿Y cuál muestro? Pues el 99. Lo muestro acá. Aquí. Que sería este de aquí, ¿no? Este 99. Incremento. Ahora me voy a la posición 1, que es el 100. Aquí está. Luego incremento a la 100, 101, 102, etcétera. Y cuando sale de este for, ¿sí? Cuando sale de ese for, pues ya imprime lo que está abajo y lo único que tenemos abajo, pues es el fin programa. Entonces, por eso es que pone esta línea de acá. Bueno, dudas, chicos, dudas de arreglos, cómo crear arreglos. Cómo recuperar los valores de los arreglos, cómo llenarlos. Sí, adelante. Ajá. Sí. Claro, aquí recuerden ustedes, aquí ya se va juntando pues todo esto que menciona también el compañero, que recuerden ustedes que en nuestro for ustedes usaban el cont para, no sé, para incrementar, para validar algo, ¿no? Cuando calculaban si era par, impar, un número, usaban el módulo y su contador y todo eso. Este lo pueden ir incluso acumulando, ¿no? O sea, sí pueden aquí tener pues esos códigos que ya vimos, ¿no? Ir sumando, ir, no sé, calculando los pares, impares, validando como un if else algo, pero sí, sí es posible. Lo que menciona
el compañero Alejandro es que aquí, sí, supongo que te refieres a que le pongas la I así solita, supongo que así lo han visto. Y sí, pues digamos, en este caso le pueden poner posición, índice o la I, ¿no? En lugar de con, pero sí, también aquí lo pueden usar, ¿no? De hecho, vean, lo usamos para definir el número de casilla, ¿no? Uh-huh. Ajá. Ajá. Bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero más o menos creo que, a ver, va por aquí, pero les explico. Con un for, nosotros lo podemos recorrer pues en orden en este caso, ¿no? O sea, estamos recorriendo un arreglo, ¿sí? Que en este caso es arreglo 2 para llenarlo, y lo estamos llenando en orden. Empezamos en la 0, incrementamos a la 1 y así nos vamos, ¿no? Hasta que acaban los índices de este arreglo. Esta es una forma de recorrer arreglos, de llenarlos, ¿no? En orden con este for. Vamos a suponer que nosotros tenemos un arreglo, ¿sí? Y en ese arreglo, en esas casillas, pues tenemos los números que yo había ingresado. Vamos a suponer que son estos. Así. Y entonces aquí, en lugar de mostrarlos como lo hicimos, vamos a suponer que yo les digo, a ver, busquen el número 100, a ver si está en el arreglo. Y si está en el arreglo, me muestran un mensaje, ¿sí? Me muestran un mensaje y ya, que ponga fin programa, ¿no? No sé, si se encontró el número 100 en el arreglo. Entonces vean, cuando ustedes lo van a recorrer, a ver si va por ahí la pregunta, cuando ustedes lo van a recorrer, pues van y checan, ¿este es el 100? No, como no es el 100, me paso al siguiente, a la siguiente casilla. Y aquí pregunto también, ¿este valor que acabo de sacar es el 100? Ah, sí. Como si es el 100, pues yo ya no necesito seguir recorriendo esto porque ya lo encontré, ¿no? Ya encontré que sí está el 100. Salvo que les dijeran cuántos 100s hay acá, ¿no? Sí tendría que seguir buscando, pero aquí ya no es necesario que yo recurra. Y aquí ya, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sí lo recorrí o lo estaba recorriendo en orden, pero como ya lo encontré, pues ya no tiene caso que lo siga recorriendo. ¿Sí? Por lo tanto, tendría que salirme del for, ¿no? Y poner aquí un condicional de que si esto que está en mi arreglo 2 en la posición con 2 es igual al 100, ¿no? Si eso pasa, pues le pongo ya si se encontró el número 100 y me tendría que salir de alguna forma del for. ¿Cómo? Pues tendría que modificar este con, porque si no va a volver a entrar, ¿no? A lo mejor aquí en este if, ¿qué le pongo? Le pongo que con 2 valga así en automático un 20, ¿no? Entonces cuando regrese acá, incrementa el con 2, que yo le puse el 20, lo pone en 21. 21 es más pequeño que 5, falso, y se va a salir, ¿no? No sé si te refieras a eso de no recorrer todo el arreglo, por así decirlo. Bueno, creo que más o menos por ahí entendí. Pero bueno, vamos a estar haciendo este tipo de ejercicios precisamente donde no es necesario recorrerlo todo, sino llego hasta un punto del arreglo y hasta ahí me quiero salir, ¿no? Pero bueno, más dudas, chicos. Más dudas. Bueno, si no hay dudas, trabajen los ejercicios. Mañana no tenemos clase. El miércoles vamos a ver funciones.
Les voy a subir otra tarea de arreglos y vamos a tratar de hacer unos ejercicios que tienen que ver con un proyecto, pero los vamos a hacer entre todos y cada quien va a tener que crear una función, ¿sí? Y ya esa función, con su código, con su for, con sus arreglos, nosotros la vamos a revisar y las vamos a ir integrando. Yo las voy a integrar en un proyecto para que al final sea un programa que sean estos programitas que dejamos como proyectos al final, que son proyectos grandes, pero los vamos a ir haciendo entre todos y eso les va a ayudar también para practicar para el examen. Entonces,